Dios les bendiga a todos. Es una verdadera bendición poder estar con ustedes en este día que se conmemora un evento tan importante como es el Domingo de Resurrección. Así que bendiciones a todos. Yo sé que muchas personas nos ven en otros países. Hay muchas tradiciones con respecto a cómo celebrar la Semana Santa, que termina con el Domingo de Resurrección. Pero yo desde acá, desde la área metropolitana de Washington, queremos saludarlos a todos ustedes y decirles que este día es muy especial. Vamos a estudiar qué es la resurrección y cuál es el propósito por el cual queremos hablar de ello. Será de mucha bendición, así que prepara tu corazón, que palabra poderosa viene de parte de Dios a través de lo que se nos ha revelado. Amén. Vamos a hablar en este día sobre un tema, y el tema se titula La fragancia de una tumba vacía. Y quizá diga usted, ¿qué tema más inusual? ¿Cómo hablar de una fragancia cuando estamos hablando de una tumba? ¿Y cómo hablar de una tumba sin pensar en un cuerpo? ¿Y cómo pensar en un cuerpo en una tumba sin pensar en que está en descomposición? Sin embargo, aquí no estamos hablando de un personaje cualquiera. Estamos hablando de la tumba donde fue enterrado nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso queremos hablar de esa resurrección. ¿Por qué la resurrección es tan importante para la humanidad? Bueno, porque la resurrección es la columna vertebral del testimonio del Evangelio. No solamente eso, sino que es la piedra angular de toda doctrina cristiana. Y nosotros podemos aprender a través de la Biblia que la resurrección de Cristo Jesús marcó lo que es el futuro de nuestras generaciones, y cumplió el propósito de Dios al haber enviado a su Hijo a este mundo. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 24, en la nueva versión internacional, dice la palabra del Señor: sin embargo, Dios resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Dios se hizo hombre y resucitó. La muerte no tenía control sobre él. Su venida tenía un propósito. Capítulo 3, verso 15 del mismo libro de Hechos nos dice: mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Hermano, al pensar en la resurrección, nosotros estamos pensando no solamente lo que significó el evento como tal, cómo la gente se confundió, ya que se dio un acontecimiento que nunca había sucedido, que un líder de una creencia, de una fe, como es el cristianismo, resucitase. Todas las demás religiones tienen líderes, y las personas van a sus tumbas a celebrar o a homenajear, a rendir culto a ese líder, pero van a rendir culto a los restos del líder que yacen ahí, porque nunca resucitó. Pero en el caso de nosotros los cristianos, nuestro Señor Jesucristo no está muerto, Él vive. Y porque Él vive, dice que nosotros vivimos también. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, verso 17 al 18. Dice Juan: por eso me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebató, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo la autoridad para entregarla, y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 14 al 19, nos dice aquí Pablo, escribiendo a los Corintios: y si Cristo no ha resucitado. ¿Por qué Pablo habla de esto? Porque estaba bregando con una cultura en la cual se resistían a aceptar
no solamente la fe del Evangelio, sino que un milagro como estos. Y entonces Pablo confronta esta enseñanza y dice él, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Hermano, nosotros vamos a vivir por la eternidad gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Pero hablar de la resurrección, para muchos quizás sea fácil entenderlo, pero yo quiero trasladarme un poco, es muy bueno antes de hablar de la resurrección, que pensemos cómo es que se da esta resurrección. ¿Qué había detrás de esto culturalmente y las tradiciones que había? Porque para nosotros occidentales, al pensar en la resurrección, en pensar que un muerto vuelva a la vida, pues obviamente lo hacemos basado en la manera como nosotros sabemos que enterramos a nuestros muertos. Hay regiones como en la India donde el 80 y tanto % de las religiones acostumbran que sus muertos los queman. Por lo tanto, para ellos hablar de una resurrección es otro reto, pensar cómo sería la resurrección de aquellos que han sido quemados. ¿Cuál sería, por ejemplo, para aquellos que acostumbran, muchos grupos de las regiones del Pacífico y algunas partes orientales, sus muertos los tiran al mar, los tiran al agua? ¿Cuál sería el concepto que ellos tendrían de resurrección? Entonces, al hablar de resurrección y la resurrección de Cristo Jesús, yo quisiera que revisaran un poco las tradiciones de los entierros de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, los patriarcas establecieron una forma de cómo hacían sus entierros. Y cuando usted se va al libro de Génesis, capítulo 49, yo solo quiero leerle esto a fin de que tengamos un poco de trasfondo histórico. Aquí habla y dice, después de esto, dice el verso 29, les dio Dios estas instrucciones a sus hijos. Voy a ser reunido con mi pueblo. Entiérrenme con mis antepasados en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Es la cueva que está en el campo de Macpelá, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. Ese fue el campo que Abraham le compró a Efrón elitita para tener un lugar de sepultura. Ahí enterraron a Abraham, a su esposa Sara, ahí se enterraron a Isaac y a su esposa Rebeca, y ahí enterré yo a Lea. ¿Quién está hablando acá? Jacob. Entonces, los patriarcas habían establecido una forma de cómo enterraban a sus muertos. Y en el tiempo de Jesús se sigue esa misma tradición. Entonces, una de las formas de enterrarlos obviamente era abriendo tumbas en rocas suaves. Dentro de las tumbas se hacían ciertos espacios a los que se le llamaban nichos. En cada uno de esos nichos colocaban los cuerpos, o sea que la tumba no era para una sola persona. Lo que sí registra acá que en el caso de Jesús, ningún otro cuerpo había sido depositado en esa tumba, en uno de esos nichos. Y Jesús era el primero que lo ocupa. Y Marcos lo dice acá, en el verso 46 del capítulo 15. Y dice que José compró tela de lino, está hablando de José de Arimatea, lino de calidad, y bajó el cuerpo de Jesús
después lo envolvió en la tela y lo puso en una tumba, y hace esta aclaración, que es la muy importante que le pongamos atención. Dice, excavada en la roca, entonces hizo, dice, envolvió tela y lo puso en una tumba excavada en la roca, entonces hizo rodar una piedra a la entrada de ella. Lo pone en una tumba, pero eso no era todo. ¿Cómo era ese proceso? Cuando los judíos traían al muerto, lo ponían esos nichos dentro de la tumba. Por eso que Abraham dice que compró a Efrón de Tita ese lugar para enterrar a sus muertos, y todos estaban ahí. Pero la costumbre era esta, y es bueno para entender luego el contexto de lo que habla la Biblia, como en el caso de Jesús. Y es que los muertos eran puestos, y luego cuando su carne se descomponía, sus huesos eran muchas veces extraídos y sus familias los guardaban. En algunos casos los guardaban en lo que le llamaban osarios. De ahí viene el término de óseo, o sea, de cosas de huesos. Los osarios habían de diferentes formas, pero en este caso muchas veces cuando era el cuerpo completo, pues obviamente eran de piedra, ¿verdad? Y esos osarios ahí se guardaban los huesos. Algunas personas acostumbraban que agarraban pequeños pedazos de huesos y hacían pequeños osarios que se los colgaban o los depositaban o los guardaban en un lugar de su casa para tener el recuerdo del ser querido a través de un hueso que coleccionaban. Al hacer eso, no solamente removían y guardaban su colección de huesos del pariente, sino que muchas veces eso abría espacio para poder enterrar a otros. ¿Por qué hago entonces toda esta analogía? Porque en el caso de Jesús, al no haber enterrado a nadie, esa tumba no olía mal, pero el tratamiento del muerto para poderlo enterrar era que lo perfumaban. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Que Jesús al morir, ¿verdad? Y lo vamos a corroborar en el libro de Lucas, capítulo 23, versos 50 en adelante al 56, da todo el proceso y da una descripción muy específica que es bueno que le pongamos atención. Y dice, y resulta que había un hombre bueno, justo, llamado José, que era miembro del consejo. Este no había votado en apoyo del complot y la actuación de ellos. Era de Arimatea, por eso le llama José de Arimatea, una ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Verso 52. Él se presentó delante de Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajó el cuerpo y lo envolvió en tela de lino de calidad. Luego lo puso en una tumba excavada en la roca, donde todavía no habían puesto a nadie. Ahora bien, era el día de la preparación y el sábado estaba a punto de empezar. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron hasta ahí, echaron un vistazo a la tumba y vieron cómo habían puesto el cuerpo. Verso 56. Luego se volvieron para preparar especias aromáticas y aceites perfumados. Pero por supuesto descansaron el sábado según el mandamiento. Mire, no fueron ellas el sábado, dado que eso no estaba permitido. Respetaron la ley y ellos luego regresan hasta el día domingo. Cuando hablemos de esto, del perfumar, es bueno que veamos que las personas muchas veces eran pobres y se esforzaban como podían. Aquí habla de que ellas tomaron tiempo para prepararse y luego registran, no solamente lo registra Lucas, no, que lo registra Marcos, cómo ellas regresan y se encuentran con la gran sorpresa. Jesucristo había resucitado. Ahora viene la parte muy importante dentro de este proceso que vamos a ver acá.
Y es que al hablar nosotros de la resurrección, nosotros tenemos que valorarla. Porque la fe en Cristo resucitado es necesaria para la salvación personal. Y aquí el libro de Romanos, en la versión Reina Valera, dice el capítulo 10 y verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Mantenga la imagen del perfume allá y traigámonos la importancia de la resurrección acá. Para todo el que dice ser cristiano o para el que no conoce y va a aceptar al Señor Jesucristo, todo empieza por creer en su corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Posiblemente algunos aceptaron a Cristo en medio de la necesidad de las cargas y no se puede pensar en esto. Tenemos que creer en la resurrección de Cristo para poder ser salvos. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo trae otras enseñanzas y cosas que tenemos que aprender y que las queremos revisar ahora para poder entender el milagro de una nueva vida en Cristo. Y es que cuando vayamos aquí vamos a ver que la misma resurrección le da validez a tres de las disciplinas, de las doctrinas básicas de nuestra fe cristiana. Y la primera tiene que ver con la encarnación. Y la encarnación era Dios hacerse hombre, venir a este mundo y hacerse hombre para poder dar su vida por usted y por mí, por mis pecados y por los suyos, para redimirnos, para restablecer esa relación entre el hombre y Dios. La encarnación era eso, Dios hacerse hombre. Y dentro de esto hay muchas enseñanzas y muchos grupos que no pueden creer esto porque esto es algo milagroso. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 5 con respecto a esto. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Yo sé que muchos de los que me están viendo posiblemente viven en otros países, pero la mayoría, creo que me está viendo, viven en los Estados Unidos. Y estamos muy familiarizados con lo que es la historia de los fundadores de esta nación, de nuestros padres de la patria, de los que han influenciado las leyes y todo lo que es esta nación. Muchos de los que estamos en Estados Unidos estamos muy familiarizados a ir a nuestros edificios federales y poder ver textos bíblicos, pero para sorpresa de muchos, al lado o de muchos de estos edificios tienen textos, pero también tienen cierto simbolismo masónico. Y es que estas personas que vinieron, muchos eran anglicanos, otros tenían otras creencias religiosas, pero tenían la mayoría de ellos un problema, y es que nunca aceptaron los milagros que la palabra del Señor dice, a pesar de que aceptaban que existía un Dios y oraban a Él. Uno de los más conocidos es Thomas Jefferson, y él pues es uno de los que no creía en muchas de las enseñanzas que tienen que ver ni con la resurrección, ni con la encarnación, ni con el nacimiento virginal y así sucesivamente. Pero déjeme decir, el milagro más grande es que Dios se hizo hombre. Y sin embargo, personas que dicen creer muchas veces en Dios se resisten a ese milagro más grande. Al no aceptar la resurrección, al no aceptar que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, entonces no podemos ser salvos. Esto es parte elemental. Ahora, la segunda doctrina básica de nuestra fe cristiana es el nacimiento virginal. ¿Y por qué lo respaldamos con la palabra? Porque posiblemente argumentos van a haber muchos, pero nosotros tenemos que hablar lo que la palabra del Señor dice, ya que nosotros creemos que esta es la palabra de Dios. Y Mateo, en el capítulo 1, verso 18, dice sobre el nacimiento virginal, dice esto: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen,
se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto le revienta el cerebro a cualquier persona que cree ser tan inteligente como para poder querer entender y cambiar las cosas de Dios. Con una mente tan finita, aunque se cree inteligente, le es imposible entender a una mente infinita como la de Dios. Pero nosotros por fe creemos que esto es una verdad. La otra doctrina básica de la fe cristiana tiene que ver con que reconocemos y aceptamos que Cristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, si Cristo no hubiese resucitado, sería como un líder más de cualquier grupo religioso, que nació, que creció, que hizo su obra, que murió y luego pues hasta ahí terminó y sus seguidores van a sus tumbas a adorarlos y a darles cualquier tributo. Nosotros no, nosotros sabemos que no hay ninguna tumba donde podamos ir a adorar o a venerar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, porque nuestro Salvador vive, porque Él resucitó y murió. La causa de su muerte fueron nuestros pecados, pero venció a la muerte. Y dice en el verso 3 de 1 Corintios capítulo 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es muy importante para usted, amigo, que me escucha. Creer que Cristo murió por nuestros pecados. Que no importa cuántas cosas usted quiera hacer para ser mejor y para liberarse de la condenación eterna, no se puede lograr sino es a través del perdón, el venir y aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo aceptamos ese sacrificio, tenemos que aceptar que Él murió, pero que resucitó. Ahora, la resurrección de entonces también confirma el señorío y la deidad de Cristo. Las personas que estuvieron con Él tuvieron problemas para aceptar y para poder reconocer que ese era Dios. Lo vieron crecer, lo vieron, sus hermanos estaban con Él y ellos no les era imposible. Consideraban un insulto a su propia inteligencia aceptar que alguien que ellos conocían era Dios mismo encarnado. Era imposible para ellos creer que este era el que venía para liberarlos de todos sus pecados. Pero en el momento de la resurrección, ellos descubren y se dan cuenta de que este verdaderamente era Dios mismo. Y en el 1 Corintios capítulo 15, verso 57, nos dice, más gracias, dice Pablo, sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier enseñanza, cualquier promesa fuera del sacrificio de Cristo está fuera de lo que Dios ha establecido. Hay muchos que ofrecen tantas cosas para escapar de las consecuencias del mal. La única manera de escapar de las consecuencias del mal es arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aceptar su sacrificio. Versos 31 del capítulo 16 del libro de Hechos, nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 4 del capítulo 1 de Romanos, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este verso enfatiza algo que posiblemente tú ya sabías y si no, ponle atención. Y es que antes de la resurrección, a Jesús solo se le conocía como Jesús de Nazaret y se le daban otros nombres, pero nunca se le conoció como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el nombre que se le da después de su resurrección, después de que su cuerpo fue castigado, fue lacerado y que sufrió y que luego de muerto resucitó. Después se le da ese nombre, porque vamos a ver que luego de esto, no lo vamos a hablar en esta ocasión, pero se dan los diferentes testimonios de cómo
de cómo se da testimonio de su resurrección, tanto por aquellos que fueron a la tumba y no la encontraron, como luego aquellos que fueron testigos de las cristofanías, o sea, aquellas presentaciones en las cuales Cristo en forma de se presentó nuevamente en cuerpo para presentarse ante las personas como una evidencia de que Él ya no estaba muerto y había resucitado. Y Él era el Hijo de Dios. Otra cosa que aprendemos es que las enseñanzas morales y éticas de Jesús no hubiesen tenido ningún significado si Cristo no hubiera resucitado. Por ejemplo, cuando vemos el Sermón del Monte, cuando vemos las bienaventuranzas, cuando vemos tantas cosas que aparecen en la Biblia, se cumplen y son, ¿cómo se llama? Tienen significado porque hubo evidencia de la resurrección del Señor. Entonces, hay otras cosas que es bueno que las evaluemos hoy. Por ejemplo, sin la resurrección no hubiese habido un Pentecostés. ¿Por qué? Porque en el día de Pentecostés se dan manifestaciones obviamente como producto de esto. Y el libro de Juan capítulo 14, verso 16 y verso 17, dice acá, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Esto se da porque había una resurrección. Verso 7 del capítulo 16 del libro de Juan dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Tampoco habría, si no habría un Pentecostés, tampoco habría un Nuevo Testamento. Porque no habría un antes ni un después, sino que habría un antes y un final. Y acá, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 1 y 2, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cada vez que leemos, cuanto más profundizamos, nos damos cuenta de que la resurrección de Cristo tuvo un gran impacto y tiene un gran impacto porque tiene que ver con nuestra salvación. Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese poder supernatural o sobrenatural para dar testimonio, ni para decir y creer que hay una vida eterna. Y el capítulo 3, capítulo 3, verso 10 del libro de Filipenses dice, a fin de conocerle, dice aquí Pablo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y ahora viene, nosotros como cristianos venimos a tener ahora fe de una nueva vida y de una resurrección porque nuestro Señor resucitó. Y dice que nosotros resucitamos juntamente con él. Ahora, aquí hay que aprender muchas cosas que quizás algunas veces le tenemos que poner atención bien detenidamente, especialmente para poder hacer la diferencia. Hemos hablado mucho de cambios y es que los cambios, vamos a ver, que son el testimonio y la evidencia de esa nueva vida en Cristo Jesús para poder honrar y para poder cumplir aquello que Dios quiere. El libro de Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder, dice,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Este verso lo hemos leído tanto y hemos hablado de la importancia de ser para poder ser testigos. Y dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Romanos capítulo 6, verso 4 dice, el verso 4 de Romanos dice, verso 4 del capítulo 6 de Romanos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Algo también que quiero mencionarles es con respecto a cómo se registra este evento en la Biblia, la resurrección. Cómo el Nuevo Testamento le da importancia a la resurrección de Cristo. Se declara específicamente en el Nuevo Testamento 100 veces la resurrección. En los 4 evangelios se da la descripción de la resurrección de una manera completa como ningún otro evento. Y el libro de Hechos, no sé si usted sabía, el libro de Hechos contiene 20 mensajes diferentes y 13 de ellos están relacionados con la resurrección. Entonces, la palabra del Señor nos afirma que la resurrección es un evento que es la columna vertebral de lo que nosotros creemos y de nuestra fe cristiana. Tenemos que creerlo. Y el significado de la resurrección pone en evidencia cosas que nos hacen pensar mucho, y yo quiero que para ello nos vayamos al 1 Corintios del capítulo 15, versos 12 al 19. Capítulo 15, versos 12 al 19. Lo vamos a leer en la Reina Valera. Y aquí habla de la fe que tenemos que tener para hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque nosotros creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo escribe esto a los Corintios, le dice, pero si se predica de Cristo, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo da este mensaje para contrarrestar a aquellos que estaban poniendo en duda y trayendo a las personas a que se apartasen de la verdad, que se apartasen de lo que Dios había establecido para ellos. Entonces Pablo tiene que traer esas enseñanzas a fin de poder contrarrestar aquello. Pero aquí hay una parte que yo quiero que le pongamos mucho cuidado. Y para ello yo le voy a pedir que nos vayamos al libro de Segunda de Corintios, y esta vez lo quiero leer en la nueva versión internacional. Cuando empezamos el mensaje dijimos que el tema era la fragancia de una tumba vacía. Y vamos a hablar de la resurrección y hablamos un poco de cómo se enterraban aquellos
a las personas cuando morían en el tiempo de Jesús. Sin embargo, Jesús rompió todas las reglas. Y aquellas mujeres que prepararon el perfume para llevarlo, se encontraron una sorpresa. Y es que este cuerpo no pasó por la descomposición de la carne que otros cuerpos pasaban en esos nichos. Venció esa ley de descomposición celular. Pero no solamente eso. Él resucita. Y aquí hay algo que yo quiero que leamos todos. Y voy a leer el verso 14. Voy a empezar del 14. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Porque por cualquiera diría, ¿lo perfumaron o no lo perfumaron a Cristo? Veamos qué dice acá. Dice el verso 14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Esto es poderoso, mi hermano. Para Dios dice que nosotros somos esa fragancia de Cristo. Para Dios, tú y yo estamos llamados a impactar, que el mundo vea, que el mundo pueda seguir y alcanzar la salvación, porque nosotros somos esa fragancia. Pero aquí hace una diferencia y dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Tenemos una responsabilidad, mi hermano. Cristo resucitó. Dio su vida para el perdón de pecados. Pero Dios ahora dice que nosotros somos ese aroma. Este es el envase de un perfume, le puedo asegurar, muy caro. Pero está vacío, apenas tiene un poquito adentro. Cuando compramos este perfume, no pagamos por el vaso, por el estuche, por el envase en sí. Pagamos por su contenido. Cuando Cristo resucitó, cuando pagó, cuando entregó su vida, no lo hizo para pagar por tu carne. No pagó el precio con su vida, el precio de tu carne, de mi carne, sino de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, Dios valoró lo que hay dentro. Nosotros no podemos ser la fragancia de Cristo en este mundo cuando estamos vacíos, cuando estamos contaminados, cuando no hemos reconocido que la resurrección nos lleva a creer que Dios fue el que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús y que por eso nosotros somos salvos, pero que por eso también Él nos comisiona a que llevemos este mensaje. El mundo se pierde y si tú es que estás en el mundo, tú que estás ahí viéndome, tú eres uno de esos que estás apartado, yo te digo, mira, no importa cómo estás ahora, Cristo pagó el precio por tu salvación. Ese cuerpo un día va a desaparecer. Ese cuerpo un día, como en esas tumbas, esos nichos que dijimos, se va a descomponer su carne. ¿Sabes por qué perfumaban los cuerpos? Porque apestaban cuando se descomponían. Las tumbas no eran herméticas. Y la única manera de controlar esa contaminación era perfumándolos antes. Cristo no necesitó el perfume que las mujeres habían preparado. Él era Dios.
Su carne nunca se descompuso. Él no pasó por ese proceso. Él era Dios y Él resucitó y volvió y dice que nos resucitó a nosotros y nosotros hemos resucitado juntamente con Él. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Y si tú estás muerto en delitos y pecados, el Señor quiere que tú vengas. Y que te vengas y que te apropies de esa salvación. Que pase de muerte a vida. Si estás vacío, tú que ya conoces al Señor, el Señor dice, yo no pagué para que esté vacío. Yo no resucité para que eso sea una apariencia. Yo no resucité ni pagué un precio por algo que no vale. Porque la carne va a desaparecer. Porque todo lo demás va a desaparecer. En aquel tiempo los familiares tomaban los huesos solamente para tener un recuerdo de quien había sido un día un ser que había estado a su lado, pero no podían volver a la vida. Lo coleccionaban como memoria. Algunas veces lo cargaban con ellos y veían todo el tiempo aquel osario y decía, aquí están los recuerdos de mi padre. Cristo vino para que tuviéramos vida y tuviéramos en abundancia. Cristo vino para darnos vida. Y dice Romanos capítulo 1, verso 4, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección demostró el poder de Cristo sobre las leyes de la descomposición de la carne, de la gravedad, porque dice que fue levantado. Fue levantado. Después de su resurrección, esto es poderoso, mi hermano. Después de la resurrección, Cristo solo se le apareció a sus discípulos. Posiblemente tú no conoces al Señor. Y tú quieres que Cristo aparezca en tu vida, pero tú te has apartado y tú no quieres recibirlo. Si tú quieres que Cristo sea parte de tu vida, se aparezca en tu vida, empieza por reconocerlo como el Señor y Salvador. Reconocer que Él resucitó para darte vida y vida en abundancia. Era imposible, dice el verso 24 del capítulo 2 de Hechos. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. Un día le vamos a tener cuentas a Dios. Y Dios quiere que antes del último expirar, de morir, nos arrepintamos. Nos arrepintamos y entendamos ese propósito. Ahora yo te pregunto, amigo, ¿crees esto? Hermano, ¿crees esto? Porque es necesario para ser salvos. ¿Es necesario para estar llenos y ser esa fragancia para salvación o para muerte? Hay fragancias extrañas. Hay fragancias que no atraen. Hay fragancias que producen repulsión. Hay fragancias que lejos de atraer a otros, lo que hace es que se vayan. Pero hay fragancias que agradan, que atraen. La fragancia de Cristo nos atrae. La fragancia de esa tumba vacía no solamente nos atrae, nos salva, nos perdona, nos da una nueva esperanza. Tú que estás ahí, tú que has fracasado tanto y solo has escuchado a aquellos que te han dicho cosas malas.
Tú que perdiste la opción. Tú que sigues todavía pensando en las cosas malas, en los fracasos. En aquellas cosas que huelen mal. Aquellos aromas que repugnan. Ven al Señor. No importa qué pecado hayas cometido. Ven al Señor. Ven. Ven al Señor. Y sé parte de este cuerpo. De esta iglesia. Que somos el perfume. Y Dios nos ayude para hacer perfumes para salvación. Se lo quiero volver a leer, me encanta este verso. 15 de 2 de Corintios capítulo 2. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Aquí está hablando que había algunos que no les gustaba escuchar este mensaje. Para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida. Para ti que quieres escuchar este mensaje. Y luego dice, ¿y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. 1 Corintios capítulo 1, versos 20 y 23 nos dice esto. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo, crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el verso 26, capítulo 11 del libro de Juan, termina con esto y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Quieres tener vida eterna? Ven a Cristo Jesús. Yo te invito hoy. Yo te invito. Queremos orar por ti. Tú que estás cargado. Tú que tienes problemas. Tú que quizás te has desanimado. Cree en el Señor. Jesucristo nos resucitó para que vivamos con cargas. Jesucristo nos resucitó para que estemos vacíos. Jesucristo resucitó para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Dónde estás? Tú que estás ahí, yo quiero orar por ti hoy. Tú que estás cargado, quiero orar por ti. Que este no sea una celebración más. Esto es algo que marca tu vida y que cumple el propósito de Dios. Ahí donde tú estás, Señor Jesús, tú que diste tu vida por cada uno para perdón de nuestros pecados,
Yo te pido hoy, Señor, mira a esa madre que está afligida porque sus hijos están cayendo y están en condiciones que no quiere ella y que por lo que la hacen sufrir. Mira, Dios mío, ese matrimonio, Padre, que necesita restauración. Mira, Padre, ese joven que está adicto y que está atado en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú lo liberes y que tú lo traigas y que tú lo hagas parte de este cuerpo, de este pueblo que ha creído en ti, Padre Santo, que él pueda creer que Dios te levantó de entre los muertos y que a través de ello él alcance salvación, Padre. Mira, Dios mío, esa persona que está atada por aquellas cosas que no puede olvidar, a esas cosas que le han robado la paz, Padre, en el nombre de Jesús, bendícele, Padre, y tráele. Padre, mira ese hermano, esa persona de la iglesia o de donde quiera que me estén escuchando, que está desanimado, Padre, hazle entender que tu sacrificio no fue en vano, que tu sacrificio valió la pena, que tu sacrificio no fue por su carne, por sus deseos, por su voluntad, que tu sacrificio fue para que tuviera vida y vida eterna, por su alma, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, toque esas vidas y no permitas, Padre, que continúen el camino que están, sino tráelos al arrepentimiento, Padre. Yo te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, bendícelo. Ahí donde tú estás, si tú quieres que alguien te ministre, contáctanos. Y si estás cerca de una iglesia o hay un ministro cerca y tú le conoces, llámale, dile, en este día Dios me habló, en este día yo reconocí que Jesucristo vino a dar su vida por el perdón de mis pecados y que yo necesito arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das hoy, Padre. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos, Dios mío. Padre, que este no sea un día más para celebrar, para comer y hacer cosas que las tradiciones mandan, Señor, sino para entender, Cristo, que nosotros vamos a llevar este mensaje también, Señor, que seguimos siendo ese perfume y que nosotros llevamos, Señor, ese perfume de la tumba vacía que tú dejaste el día que resucitaste y nos hiciste parte de esta bendición. Gracias a cada uno de los que me han escuchado hoy, cada uno de los hermanos, cada uno de los amigos. Queremos oír de ti. Queremos poder traerte palabra de aliento, que si Dios nos ha dado bendición, queremos compartirla contigo. Llámanos. Tú vas a ver ahí cómo contactarnos y será un gusto poder compartir contigo y poder hacerte parte de esta familia y que nos bendiga con lo que Dios te ha dado, que lo que quizás has sufrido sea el testimonio a través del cual tú vas a ser la fragancia para llevar la esperanza a aquellos que están perdidos. Quizás el dolor o el milagro que tú recibas será ese testimonio fragante a través del cual muchos serán atraídos y volverán al camino que Dios quiere que vuelvan. Gracias le doy a Dios y gracias a cada uno de los que nos han visto. Esperamos que nos acompañen cada una de las transmisiones que tenemos donde compartimos la palabra del Señor y será hasta una próxima ocasión nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones para todos.